Amén. Bueno, cada día Dios nos da oportunidades para acercarnos a Él. Algunos las aprovechan, otros pasan de noche. A uno las bendiciones les pasan por aquí y no las ven, porque necesitamos que Dios abra nuestros ojos. El enemigo puso una ceguera en los ojos cuando andábamos en el mundo. Puso una ceguera. Si saben eso, ¿no? El diablo se encargó de cegar el entendimiento de los incrédulos. Y algunos vienen a la iglesia y siguen con la ceguera. La ceguera no se les va. ¿Saben cuándo se va la ceguera? ¿Cuándo creen ustedes que se va la ceguera? ¿Cuando llega la luz? ¿Cuándo se va la ceguera? A ver, alguien contésteme bíblicamente. ¿Cuándo se va la ceguera? Cuando el corazón se convierte. ¿Cuándo? Cuando el corazón se convierte. ¿Cuántos de ustedes ya se convirtieron? Más o menos. Ese amén no convenció a nadie. ¿Cuántos de ustedes ya se convirtieron? Decir amén es fácil. Algunos están medios convertidos y por eso tienen medio velo corrido y el otro velo está ahí. Dice la Biblia, cuando ellos se conviertan, el velo les será quitado. Wow. A ver, dile al que está a tu lado, conviértete de corazón. A ver, dile a alguien, vamos, conviértete. No tengas miedo de decirle a alguien. Dale un golpe, dile, conviértete. Conviértete a Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿a poco no conviene que nos convirtamos? Si el Señor viene y te agarra desconvertido, lo siento mucho, te vas a quedar. Aunque hayas estado en la iglesia, aunque hayas cantado, aunque hayas ofrendado, si no te conviertes al Señor de corazón, estás fuera. Por eso es importante. ¿Cuántos han defendido la fe esta semana? Amén, qué bueno, qué bendición, los felicito. Es importante defender nuestra fe. Amén, porque es un regalo que tenemos de Dios. Es un tesoro. Es lo más grande, es el tesoro más grande. Si tú pierdes la fe, lo pierdes todo. Tú puedes perderlo todo. Mientras no pierdas la fe, no has perdido nada. Te vuelves a levantar otra vez. ¿Quién en la Biblia lo perdió todo? Job lo perdió todo. ¿Y se volvió a levantar? Sí. ¿Por qué? Porque no perdió la fe. Eso, no perdió la fe. Y si antes tenía 7,000 ovejas, después tuvo 14,000. O sea, se volvió un hombre multimillonario, Job, en la Biblia, porque nunca perdió la fe. Es importante que tú defiendas la fe. Hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No dejes que el diablo robe tu fe. No permitas que el diablo robe tu fe, porque el diablo va a buscar robar la fe del corazón. ¿Cómo? Pues con engaño. El diablo quiere que tú lo escuches a él. Eva escuchó al enemigo y perdió la fe, y vino la maldición. Esaú perdió la fe y fue desechado por Dios. Aunque él quiso arrepentirse, Dios ya no le dio oportunidad.
Por eso es importante que nosotros cuidemos nuestra fe. Amén. Es un tesoro, un regalo del cielo. La fe Dios te la dio ¿para qué? Para conquistar, para que tú te conviertas en un conquistador. ¿Cómo creen que vamos a vencer? Dice la Biblia, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso es importante nacer de nuevo. A ver, digan conmigo, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. De ahí podríamos sacar un tema de esa frase. Y bien le podríamos poner nacidos para vencer. ¿Saben quién es el que vence? Al diablo, la tentación, las circunstancias. El que es nacido de nuevo. Ese es el que vence. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Digan todos, nuestra fe. La fe Dios te la dio ¿para qué? Para vencer, para conquistar. El enemigo se va a levantar contra ti, porque el diablo te odia. El diablo te quiere ver destruido, fracasado, arruinado, amargado. Sí, ese es el propósito de Satanás. Destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, llevárselos, perderlos y que lo pierdas todo. Pero para eso Dios te dio la fe, para que tú puedas combatir a través, tomar el escudo de la fe y puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo te va a lanzar dardos para hacerte caer. El diablo te va a lanzar dardos para destruirte, pero tú tienes que tomar el escudo de la fe. Amén. Algunos ni sabían que la fe era un recurso muy poderoso. La fe es un recurso muy poderoso para derrotar al enemigo y ser victorioso. Cuando tienes fe, nada te mueve. Amén. Es como una roca. Pero cuando no tienes fe, el diablo te hace y deshace. Algunos el enemigo los barre y los trapea y los hace como quiere. ¿Y ellos por qué? Porque no entienden la fe. Es importante que tú nazcas a la fe. A ver, digan, Señor, ayúdame a nacer a la fe. Amén. ¿Dónde encontramos fe? ¿Dónde conseguimos la fe? Tú no puedes ir al mercado y decir, a ver, deme 5 kilos de fe. No. La fe está en la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Amén. Bueno, denle un aplauso a Jesús y luego se sientan. Siéntense, gracias. Bueno, bienvenidos todos a la casa de Dios. Amén. Esta semana terminamos el libro de Génesis. ¿Lo terminaron, sí o no? Muy bien. Y la vida de José me impactó. Cada vez que paso por ahí, por ese pasaje, la vida de José me impacta. Es increíble cómo lo que Dios hizo a través de la vida de José. Bueno, ¿qué les parece si leemos en Génesis capítulo 39? Dice el verso 1, desde el verso 1 en adelante, miren lo que pasa en este pasaje, escuchen bien. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. ¿Quién lo compró? Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un oficial del gobierno de Faraón. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con José. Eso me encanta. Y fue varón que próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Me encanta. Y fue varón próspero. Y vio
su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Wow, qué increíble que otros vean que Dios está contigo, porque todo lo que tú haces, Dios lo hace prosperar en tu mano. ¿Cuántos saben que cuando Dios está con una persona, todo va a prosperar? Algunos están prosperando. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que bendice. Amén. Entonces, bueno, seguimos leyendo el versículo número 4. Dice: y así halló José gracia en sus ojos y le servía. ¿Qué halló José? Gracia. Dice: y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿A quién recuerdan ustedes algo parecido así? ¿A quién recuerdan? O sea, a ver, se los voy a leer otra vez. Dice: y aconteció, verso 5, que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, o sea, la casa de Potifar. Dios la bendijo a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿A quién le recuerdan? A Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando llegó a la casa de Labán y Dios comenzó a bendecir la casa de Labán por causa de Jacob. O sea, ¿a cuántos les gustaría que Dios bendijera a otros a través de la vida de ustedes? Por donde quiera que tú vayas, tú tienes que llevar bendición. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Vamos a hablar de la decisión personal, así le vamos a titular, una decisión personal. El obedecer a Dios sin duda que es una decisión personal. En la Biblia, por ejemplo, hubo personas que obedecieron a Dios y hubo personas que desobedecieron a Dios. Por ejemplo, Salomón fue infiel siendo rey y teniéndolo todo. Salomón, David igual. José fue fiel no teniendo nada. Miren la diferencia. David fue infiel teniéndolo todo. Job fue fiel no perdiéndolo todo. Los hijos de Elí se contaminaron estando rodeados de sacerdotes. Daniel no se contaminó estando rodeado de malas influencias. O sea, obedecer a Dios es una decisión personal. Digan, una decisión personal. Tú tienes que decidir si vas a obedecer a Dios o no lo vas a obedecer. Y siempre es bueno que nosotros nos anticipemos al mal, al pecado. Tomar una decisión predeterminada es de personas inteligentes. A ver, díganme ustedes, ¿quién tomó en la Biblia una decisión así, anticipada? ¿Quién recuerda? ¿Recuerdan a alguien? ¿Saúl? Les voy a decir, ¿saben quién tomó una decisión predeterminada que no iba a pecar? Daniel,
el profeta. En Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que se servía en el palacio, en la casa del rey. Él propuso en su corazón no contaminarse. O sea, él tomó una decisión anticipada, no en el momento de la prueba, no en el momento de la situación. Él ya había decidido que no se contaminaría. Y por eso Daniel fue uno de los hombres más grandes, porque él tomó una decisión personal de obedecer a Dios. Y esa es la gente que Dios busca. Dios quiere que le obedezcamos. Amén. Hay tres cositas que quiero hablarles acerca de José. Primero, el favor de Dios estaba sobre José. ¿Qué hizo que José tuviera el favor de Dios? Porque dice el versículo que leímos, dice que la gracia, se lo volvemos a leer otra vez, dice el versículo 4: y halló José gracia en los ojos, a sus ojos, y le servía. O sea, halló gracia. Bueno, ¿por qué creen ustedes que José halló gracia? ¿Qué hace que una persona encuentre gracia? ¿Por qué? Porque era fiel, muy bien. ¿Por qué más? Porque era humilde. Bueno, la persona que tiene la gracia de Dios tiene un brillo muy especial. ¿Sí lo han notado? ¿Sí lo han notado? Hay gente que es agraciada, que tienen un brillo especial, porque la gracia eso hace, te da un brillo especial. Pero hay gente que no tiene la gracia, que están como desgraciados, que tú los ves y dices: ay Dios, este sí le falta la gracia. Bueno, José tenía la gracia. José era una persona que le caía bien a todos. Que le caía bien a todos. Le cayó bien al oficial de Faraón, a Potifar, al jefe de la guardia. Le cayó bien. Le cayó bien al jefe de la cárcel, ¿se acuerdan? Al capitán de la cárcel. Le cayó bien José cuando llegó ahí. Con decirles que le cayó bien hasta la esposa de Potifar. O sea, tenía la gracia el chico, ¿sí o no? Aparte de que José era apuesto, era agraciado. Miren lo que dice el versículo. A ver, vamos a leerlo. Dice el versículo número 6. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo todos. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. A ver, todas las mujeres digan wow. O sea, José era galancillo. Era guapo. Pero era la gracia que él tenía de parte de Dios. Eso es importante, que nosotros busquemos la gracia. La gracia hace que Dios esté contigo. La gracia hace que todo lo que tú hagas prospera. Todo va a prosperar. Vas a tener la bendición de Dios, porque en la gracia enriquece a una persona. O sea, me encanta. Dice que José fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. A ver, digan todos conmigo: pero Dios estaba con él.
Dice, José fue llevado a la cárcel, pero Dios estaba con él. O sea, la presencia de Dios, Dios contigo hace la diferencia. Tú puedes estar en las peores circunstancias. Lo importante es que tú te asegures que Dios está contigo. Pero eso lo hace la gracia de Dios. José tenía un corazón para la gracia. La gracia te abre todas las puertas. A donde quiera que José llegaba, las puertas se le abrían. Había favor, donde quiera que llegaba. Llegó a la casa de Potifar y Potifar lo vio y le dijo, nadie como este. Se le abrió la puerta de par a par. Lo pone a cargo de toda su casa, este oficial de Faraón, a José, por la gracia que él tenía. La gracia te abre todas las puertas. Cuando él llega a la cárcel, el jefe de la cárcel vio a José y halló gracia. ¿Y qué hizo con José? Lo puso a cargo de todos los presos. Cuando José llega a Egipto con Faraón y Faraón lo ve y lo escucha, o sea, al tipo se le abrieron todas las puertas por la gracia de Dios que él tenía. Tú tienes que buscar la gracia, esa gracia de Dios, ese favor de Dios que esté sobre ti todos los días de tu vida, porque así es como va a venir la bendición de Dios. Amén. ¿Dónde se consigue? A ver, ¿qué tenía José? Mire, José tenía 4 cosas, rápidamente se los digo. Primero, la gracia está con el humilde. Con el humilde. ¿Quién es el humilde? El que reconoce su necesidad, su condición, el que se humilla, el que se deja formar. Ese es el humilde, etcétera. El que sirve. José servía. Dice que donde quiera que José llegaba, servía. ¿Con quién está la gracia? Digan, con el que sirve. Amén. José siempre tenía un espíritu de servicio. La gracia está con el que teme a Dios. En el capítulo número 42, José le dice a sus hermanos, en el verso 18, les dice: y al tercer día José les dijo, haced esto y vivid. Yo temo a Dios. ¿Con quién está la gracia? Con el que teme a Dios. Y la gracia está también con el que carga la visión de Dios en el corazón. José cargaba la visión de Dios en el corazón, el sueño de Dios. ¿Se acuerdan? Dios le había mostrado el sueño, le había dicho el propósito. El sueño tuyo habla del propósito, le he dicho el propósito que Dios tenía. José cargaba con esa visión, con ese sueño de Dios en el corazón. Con ellos está la gracia. Yo te pregunto, ¿la gracia de Dios está sobre ti o no? ¿Qué corazón tienes tú? Bueno, pregúntate. Halló gracia ante la esposa de Potifar. Bueno, lo pone a cargo de su casa y Potifar se va a un viaje. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Vamos a leer en el capítulo 39. ¿Lo tienen? Versículo 8. Bueno, versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Oh, wow. Qué mujercita tan tremenda, ¿verdad?
Qué atrevida la mujer. Duerme conmigo. ¿Y qué le contesta José? Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Entonces, y la mujer insistía, duerme conmigo. Y un día que José entra a la casa para hacer los trabajos, la mujer lo agarra a la fuerza, lo toma a la fuerza y le quita la ropa. ¿Y qué hizo José? Huyó. A ver, vamos a leerlo. Es el versículo 12. Y ella se asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó sus ropas en las manos de ella. ¿Y qué hizo? Huyó y salió. Ahora, ¿José hizo lo correcto, sí o no? Sí, José hizo lo correcto. O sea, fue probado, pero resistió la tentación, soportó la tentación. ¿Qué hizo? Huyó. Ese es el consejo que da la Biblia para cuando tú eres tentado. Huye de la tentación. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:22 le dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, cuando tú eres tentado, tú no te puedes quedar ahí, en el lugar de la tentación. Tú tienes que huir. Huir de una situación de tentación no es sinónimo de cobardía, sino es sinónimo de sabiduría. A ver, digan, huir de la tentación es sinónimo de sabiduría, no de cobardía. El consejo que te da la Biblia es, huye. Si David hubiese huido de la tentación, cuando él ve a Betsabé, aquella mujer que se estaba bañando, la esposa de Urías, si David hubiese huido, otra cosa hubiese sido. Pero no huyó. Él cayó en la tentación, cayó en la inmoralidad y vino todo lo que ya sabemos, vino toda la tragedia a su casa, toda la maldición a su casa. Ahora, hubo otro hombre en la Biblia que fue Sansón. A ese sí le fue peorcito a Sansón, porque Sansón no huyó de la tentación. ¿Qué hizo Sansón? Jugó con la tentación. Sansón pensó que él podía, se sentía muy fuerte, pensó que podía resistir la tentación, derrotar la tentación, y jugó con la tentación. Y ustedes saben lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué perdió Sansón? A ver, pero lo más importante que perdió, ¿qué fue? La presencia de Dios. ¿Qué perdió? La presencia de Dios. El Espíritu Santo se fue de él. Perdió la presencia de Dios. Imagínense, tremenda experiencia. Le sacaron los ojos. Perdió la visión. Por jugar. Por no aceptar el consejo de la Biblia, que es huye. Y dice que le sirvió de burla. O sea que conviene huir, ¿sí o no? O sea, cuando eres tentado, tú no tienes que sentirte así tan fuerte, decir yo puedo vencer la tentación. No, mejor huye. Mejor vete de ahí. Y vas a poder vencer. Y Dios te va a dar la victoria. Ahora, ¿cómo terminó José y cómo terminó Sansón? José huyó de la tentación. ¿Cómo terminó? Salió de la cárcel al palacio. ¿Y cómo terminó Sansón? Salió de la cárcel al panteón. Esa es la diferencia.
para los que juegan con la tentación, para los que juegan el pecado. O sea, estos son principios. O sea, José venció la tentación. Por eso José es admirable. Por eso la gracia de Dios está con él. Porque él se determinó a obedecer a Dios a pesar de todo. A pesar de ser un siervo, de ser un esclavo, a pesar de no tener nada, él se determinó a obedecer a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Amén. Las circunstancias no determinan si tú eres fiel o no. Tú lo determinas en tu corazón. ¿Cuántos fieles hay aquí? Bueno, José llega al palacio después de interpretar los sueños. Tú vences la tentación y viene la restitución. Tú caes en la tentación y lo pierdes todo. ¿Qué hubiese pasado si José no huye de la tentación, cae en la tentación? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiera quedado en la cárcel? Probable, es probable. Es probable que los sueños hubiesen sido abortados. El sueño hubiese sido abortado. Mayormente si José no se arrepiente, pero afortunadamente no pasó así. Esa no fue la historia. José resistió la tentación, huyó de la tentación. Y bueno, sale de la cárcel, lo llevan al palacio. José interpreta los sueños. Le había interpretado el sueño al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y así como José había interpretado, así le sucedió. A uno lo mataron, al jefe de los panaderos, y al jefe de los coperos lo restablecieron a su puesto. Y el jefe de los coperos le dice a Faraón: cuando yo estaba en la cárcel, me acuerdo de mis maldades. Dice, cuando yo estaba en la cárcel, ahí había un joven que interpretaba sueños. Que interpretaba los sueños. Y le dice, ¿por qué no lo traes? ¿Se acuerdan? Cuando Faraón había soñado las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, 7 espigas, etc. Entonces viene José y le dice Faraón, con que tú interpretas sueños. Y bueno, después de que le interpreta el sueño, ¿qué hizo Faraón? A ver, díganme ustedes, ¿qué hizo Faraón? Me encanta lo que hizo. Aquí viene la restitución. Mire, capítulo 41. Dice el verso 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Wow. ¿Cómo se llama eso? Digan restitución. Díganlo más fuerte, digan restitución. Dios se tarda, pero cuando llega, llega. Cuando llega, agárrate, porque Dios te va a bendecir. O sea, miren, 4 cosas que hizo Faraón. Número 1, le puso un anillo en su mano. Lo viste de ropas de lino finísimo. Le pone un collar de oro. Y lo sube en su segundo carro. Bueno, yo no sé a cuántos el Señor les está hablando de que se compren un segundo carro. Pero cuando llega la restitución, llega. Amén. Dios nos restituye no solamente los bienes materiales, Dios te va a restituir la familia. ¿Saben qué hizo Faraón? Le dio esposa
a José. ¡Wow! El Señor no era Faraón, el Señor le tenía preparada una mujer hermosa, la compañera de su vida. Léalo, ahí está en el versículo número 14. No, perdón. En el versículo 45, ¿qué dice? Léanlo. Y llamó Faraón el nombre de José y le dijo, y le dio por mujer a Asenat, hijo de Potifera, sacerdote, o sea, una hija de un sacerdote, o sea, no era cualquier cosa. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, miren, primero vino la restitución y luego vino la esposa. Qué interesante. Primero Dios te va a restituir a ti. Y luego el Señor te va a dar un compañero, una compañera. Pero Dios primero quiere restaurarte a ti, quiere sanar tu corazón, quiere hacerte libre de las ataduras y luego quiere bendecir. Viene la bendición de la familia. A José le nacieron dos hijos, uno Manasés y el otro Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. O sea que Dios quiere hacernos olvidar, bendecirnos, restituirnos de tal manera que nosotros olvidemos todo nuestro pasado, todo el trabajo. Y el segundo hijo es Efraín, dice, porque Dios me hizo fructificar. O sea, viene la restitución. Esas son buenas noticias. Joel capítulo 2, creo que es el verso 25, dice, vamos a leerlo y terminamos con eso. ¿Qué dice el verso 25? Amén. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y el verso 26, comeréis hasta qué? Hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. O sea que Dios restituye, ¿sí o no? ¿Dios paga bien, sí o no? Claro que Dios paga bien. Dios restituye. Pero es importante que nosotros tengamos el corazón que tenía José. O sea, una decisión personal te lleva a ese nivel. ¿Cuántos se identifican con José? ¿Cuántos se sienten decir que tienen algo de la vida de José? Amén, qué bueno, porque tú te tienes que identificar con José, tú tienes que buscar ser igual que él, tener el mismo corazón, tener la misma humildad, el mismo espíritu de servicio, para que Dios esté contigo. Pero viene la restitución. Digan, viene la restitución, pónganse de pie. ¿Cuántos quieren que Dios les restituya? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Miren, a José sus hermanos lo vendieron, lo menospreciaron, lo rechazaron. Y al final el Señor le regresó todo. José nunca perdió la fe. Ojo, nunca perdió la fe. Nunca perdió el sueño del corazón. Nunca perdió el rumbo. Y nunca perdió el favor de Dios. ¿Se cumplió el sueño que Dios le había dado, sí o no? Claro que se cumplió. Se cumplió. Pasan los años de hambre
de abundancia, perdón, vienen los años de hambre. Y al segundo año fue que sus hermanos llegaron con él. Y ahí vienen sus hermanos. ¿Y qué creen que hacen sus hermanos? ¿Qué hacen? Tienen que postrarse, humillarse ante José, porque ese era el sueño. Ellos estaban cumpliendo el sueño. ¿Dios cumple los sueños, sí o no? Claro que Dios cumple los sueños. Por eso es importante, si tú pierdes la fe, el sueño no se cumple. El diablo te roba el sueño. Muchos abortan el sueño porque pierden la fe. Y por eso se quedan sin la bendición de Dios. Pero Dios te quiere restituir. Es importante que tú busques la gracia de Dios en tu vida. Te asegures que Dios esté contigo. Busca la presencia de Dios, cautívala y no la sueltes. Algunos de ustedes nunca han entrado a la presencia de Dios, ni siquiera saben qué es eso. Es importante que tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Sí, para eso es el devocional. El devocional hace que tú te mantengas en la presencia de Dios todo el tiempo. Para eso es la palabra, para que la fe entre al corazón y tú puedas conquistar. Amén. ¿Qué es lo que el diablo te ha robado? ¿Qué te ha robado el diablo? Ahora, si José hubiese pecado, ¿saben qué hubiese pasado? El Señor lo hubiera pausado. Pausa. ¿Cuántos saben que los que la riegan constantemente, muy seguido, el Señor los pone en pausa? ¿Saben a quién lo puso el Señor en pausa? A Abraham. Abraham tuvo un hijo con la criada y el Señor lo puso en pausa a Abraham. Por lo menos 13 añitos. 13 años. Dios no le habló. Y Abraham buscaba a Dios. Y Dios, no me hables porque estoy enojado contigo. Así más o menos, se las estoy parafraseando. 13 años pasaron. En 13 años Dios se le apareció a Abraham. Y Dios le dice, Abraham, Abraham. Y Abraham reconoce la voz y le dice, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú? Es que yo te he estado buscando. Y el Señor le dice, retomemos la visión, retomemos el sueño, pero yo necesito que tú ya no la riegues. Y bueno, el Señor lo lleva a que se arrepienta de su pecado, a que haga un pacto con Dios y se retoma otra vez el propósito y el sueño. Si Abraham no se arrepiente, el Señor lo sigue pausando, pero Dios pausa a las personas. Tú la riegas, sabes, entre más la riegas, menos conquistas la bendición. El tiempo se va haciendo más largo, más largo, más largo, más largo. Y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, hasta que la dejes de regar. Hasta que venzas la tentación. Yo te voy a bendecir. Hasta que te pares firme. Hasta que tomes la decisión de obedecer mi palabra. Uno dice, ay Señor, yo no pensé que fuera así. Sí, así es. Dios te pausa. Pero a José nunca lo pausó el Señor. 12 años, 13 años pasaron. José llega a Egipto. Bueno, 20 años pasaron para que José se convirtiera en el gobernador de Egipto. Egipto era la potencia en ese tiempo mundial. Es como Estados Unidos hoy. Imagínense a dónde lo llevó Dios a José. Pero es importante que tú entiendas esto y tú aprendas a relacionarte con Dios. Aprende a relacionarte con Dios, porque hay bastante ignorancia de las cosas espirituales. Algunos ni siquiera orar saben.
Algunos nunca agarran la Biblia con la excusa de que es que yo no la entiendo. Y otros peor, ¿no? Dicen, es que cuando yo la leo me da sueño. Perezosos que son, ¿verdad? No, tú tienes que aprender a relacionarte con Dios. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, el sueño, los dones se activan. El propósito que Dios tiene para ti se activa. Mientras tú no conoces a Dios, tú estás pausado. Tú dices, Señor, yo no veo nada. En mí no se cumple nada. Tienes que humillarte, tienes que decirle, Señor, yo necesito la gracia tuya. Amén. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? ¿Por qué no levantas tus manos? Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo quiero aprender a relacionarme contigo. Yo decido que te voy a obedecer en todo. Yo no quiero fallarte, Señor. Yo no quiero ser pausado como Abraham. Dile, Señor, yo necesito hablar contigo. Dile, hay muchas cosas, Señor, que tú y yo necesitamos hablar. Es bueno que le hables a Dios así. Dile, Señor, hay muchas cosas que tengo que decirte. Yo quiero el propósito tuyo, yo quiero el sueño, yo quiero conocerte. Yo quiero que despiertes mi espíritu, Señor. Yo sé que no estoy exento, Señor, de situaciones, de adversidades, de pruebas, Señor, pero lo más importante es que tú estés conmigo. Dile, Señor, perdóname si tú has estado fallando, fracasando. Dile, Señor, por favor, perdóname. Vamos, dile, Señor, perdóname, Señor, porque yo no te he fallado una vez, te he fallado muchas veces. Yo necesito conseguir tu perdón. Yo me quiero reconciliar contigo, Señor. Yo quiero ponerme a cuentas contigo. Dile, Señor, perdóname porque he sido indiferente. Perdóname, Señor, porque no he sido fiel en caminar en tu propósito. No he sido obediente a tu palabra, a tu voz. Dile, perdóname, Señor. Pero yo quiero, Señor, caminar cada día contigo. Por favor, limpia mi vida. Todo argumento que el enemigo ha levantado contra mí por causa de mi pecado, hoy lo llevo a la cruz. Hoy es cancelado en la cruz. Todo argumento, Señor, es clavado en la cruz y anulado por el poder de la sangre de Jesús. Y hoy declaro, Señor, que por la sangre soy redimido, soy perdonado, soy lavado, justificado, Señor, y santificado. Hoy declaro que la sangre del Cordero me hace justo delante de ti, Señor. Dile, Señor, gracias, porque tú me has dado la fe para que yo pueda conquistar el milagro. Dile, voy a vencer la tentación, voy a huir la tentación. Dile, hoy renuncio, Señor, a todo deseo carnal, desordenado de mi naturaleza, Señor. Hoy renuncio a la impureza, a la inmoralidad. Hoy renuncio, Señor, a la fornicación en el nombre de Jesús. Porque yo quiero que tú estés conmigo, Señor. Yo quiero tu presencia en mi vida, Señor. Así con tus manos levantadas, sigue orando, sigue orando. Espíritu Santo, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos reconociendo que te necesitamos.
y que yo sin ti nada soy. Señor, queremos aprender de estos hombres y mujeres que aprendieron a tener victoria y hoy gozan de estar en tu presencia, porque fueron hombres osados, valientes, que a pesar de las situaciones se abrieron camino, a pesar de las dificultades, a pesar de que la misma familia se levantó contra ellos y buscaron matar y destruir el sueño que tú habías colocado en el corazón de José. A pesar de todo, se mantuvo intacta la fe. Señor, a pesar de las luchas, de las tentaciones, vino aquella mujer tratando de seducirlo. Y cuántos hombres, Señor, han caído ante el encanto de las mujeres, ante la seducción de los hombres, porque no han sabido distinguir, porque no han sabido ver la tentación y ver más allá, Señor, lo que hay cuando aprendemos a cuidar nuestro corazón. Él salió victorioso, y aunque pasó por el pozo, la cisterna, él podía decir el pozo de la desesperación, así como lo dijo David: yo estuve en el pozo de la desesperación. Seguramente era un pozo oscuro, lleno de lodo, de animales, Señor, pero ahí se mantuvo firme con una fe intacta y él pudo salir victorioso. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir victoriosos. Señor, aunque estuvo en la cárcel, acusado falsamente, él salió triunfante, él salió victorioso, porque él era un hombre íntegro, con una fe genuina, y de la cárcel salió a ser gobernador, el segundo gobernador de Egipto, con gran autoridad. Y sé que es lo que tú vas a hacer con tu pueblo, con tus hijos, Señor, que se mantienen en fe, que se mantienen a pesar de las circunstancias y que aprenden a creerte. Verán la gloria de Dios en este tiempo, verán milagros en su familia, en su hogar, Señor, por causa de su fe, que será inconmovible, a causa de su integridad, Señor. Aquí estamos, Señor, porque queremos honrarte no solo con palabras. ¿Cuántas veces son solo palabras? Queremos honrarte con hechos y con verdad. Yo te agradezco por cada mujer, por cada persona que te ha honrado, Señor, con hechos, que te ha honrado con sus primicias, te ha honrado con sus diezmos, con sus ofrendas. Señor, que te ha honrado porque conoce la palabra, la verdad, y la verdad nos hace libres. Y hoy lo queremos hacer.